dado la coyuntura actual que vimos sobre el tema de las reformas constitucionales, esperamos que, bueno, haya un equilibrio de poderes y haya pues una concertación y negociación entre el gobierno, entre el ejecutivo y el legislativo y bueno, por buen puerto y que den pie a los cambios trascendentales que se requieren, ¿no? De acuerdo a los reglamentos y los procedimientos que establecen. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con el doctor Javier Salazar, quien es abogado especialista en contratación pública, arbitraje e infraestructura. Además es docente universitario y bueno, el día de hoy viene a comentarnos acerca de bueno, el domingo acaba de modificarse otra vez más, una nueva vez, una vez más la ley de contrataciones, en verdad no tiene esto desde cuándo acabar, desde que Humala ha entrado al gobierno hasta la actualidad y que en verdad no tiene ni un año, bueno, la última modificación, un año y algo más y otra vez está siendo modificada. ¿Cómo estás, Javier? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Buenas tardes, muy agradecido por la invitación y a tu disposición para conversar sobre los temas que consideres conveniente respecto a las modificaciones efectuadas en la ley de contrataciones hace unos días. Javier, hemos estado justo conversando por interno de algunas modificaciones que son trascendentales y que hasta incluso me preocupa lo que me ha venido comentando, ¿no? Porque cada vez que, no sé, al legislador se le ocurre o le surge algún tipo nuevo de idea, parece que la ley de contrataciones siempre estuviera a prueba, ¿no? Que cambia de criterio, cambia de algunos conceptos, cambia de un tipo de gestión que de alguna manera preocupa, pues, porque realmente, como tú me comentabas eso del fideicomiso, o sea, cambia el escenario para los proveedores, los gastos, el riesgo que se va a transferir en favor de la entidad o viceversa, o de los bancos en este caso, y aparte del tema del arbitraje, ¿qué cambios sustanciales a grosso modo nos puedes manifestar que han habido en la actual modificatoria realizada el domingo? Mira, en forma general se aprecia en la ley, cierto es, falta que se publique el reglamento, pero en forma general se aprecia en la ley una vocación de control, una vocación de mayor control. Eh, si bien es cierto, la finalidad de la norma es que se satisfaga la necesidad pública, esa necesidad pública se enfrenta también a la participación de actores que provienen del mercado de los privados, que se acercan a la entidad simplemente para obtener, a cambio de una prestación, obtener una utilidad. Y en ese escenario, en la implementación de más controles hace que que varíen las opciones de los contratistas y que se pongan a pensar si en realidad va a resultar ser negocio contratar con el Estado, ¿no? Ese es el gran peligro que aparece cuando se implementan una serie de controles, ¿no? Hay situaciones aquí muy importantes. Una de ellas es la implementación del fideicomiso para la gestión de los adelantos de las obras, ¿no? Esto ya está arreglado en la ley para la reconstrucción con cambios. Esa norma ya disponía que se podían entregar adelantos sin necesidad de adjuntar una fianza bancaria. Pero el tema del control ahí aparece. ¿Por qué? Porque va a ingresar un nuevo autor, ya no solamente va a ser el supervisor el que controle el gasto, sino va a ser la entidad fideicomisaria y no lo va a hacer gratis. La entidad va a cobrar fideicomisaria, va a cobrar una remuneración. Esa remuneración no está presupuestada, no ha habido ningún cambio adicional en la ley que establezca la posibilidad de que en los presupuestos de las obras se incluyan los costos por la administración de los costos directos, y eso va a encarecer, y ese costo lo va a asumir seguramente el contratista. Y además va a haber un segundo control, como yo lo indicaba, porque no solamente el fideicomisario va a administrar el dinero, sino que va a controlar cómo es que se viene ejecutando la obra y si concuerda lo que se alega que es ejecutado con lo que realmente es ejecutado. Y además del supervisor, seguramente que van a aparecer una serie de supervisores contratados por los bancos para verificar en realidad si se ha ejecutado
la fe son los menos, porque los problemas no se originan. ¿Ya? Si no cumplo con eso, estoy resolviendo, incumpliendo la ley. Consecuentemente, mi decisión va a ser nula. Y aquí no es que estemos hablando de un control, sino que estamos hablando de la obligación de alguien que decide en nombre del Estado sobre dinero que es de todos los peruanos. Entonces, si un árbitro privado decide sobre dinero de los privados, es un tema entre privados. Pero un árbitro en contrataciones del Estado, cuando va a decir temas que tienen que ver con el dinero público, sí está obligado. Está obligado a cumplir con todas las normas, está obligado a cumplir con todas las reglas de la motivación y todas las reglas del debido proceso que exige la Constitución. Por tanto, aquí sí el control de la decisión yo considero que es muy importante. ¿Por qué te menciono eso? Hay un cambio fundamental. La regla ahora en contrataciones del Estado es que el arbitraje sea institucional, ¿ya? El ad hoc aparece hasta ahora con esta modificación como una excepción a la regla, pero la regla es el arbitraje institucional. Pero ahora se ha impuesto un control a eso. ¿Por qué? Porque van a actuar en contrataciones del Estado en los centros de arbitraje acreditados, eso ya lo decía la norma antes, pero ahora van a ser acreditados por una autoridad distinta al OCE.
La PCM va a crear esa autoridad, va a designar cómo está conformada y va a establecer cómo es que esa entidad va a certificar a los centros de arbitraje. Ya no va a ser el OCE. Y los centros de arbitraje conocidos, los que sabemos que existen en el mercado, van a tener que regularse por esas reglas, las reglas que disponga esa autoridad. Pero además, eso viene acompañado de otra modificación. Los presidentes de los tribunales arbitrales, designados por los centros de arbitraje que conocemos, además de estar en el listado de los árbitros de los centros de arbitraje, van a tener que estar en el listado de Registro Nacional de Árbitros. Aparentemente, podría ser una norma inocua, aparentemente. Pero ¿qué va a suceder en la realidad? ¿Qué va a suceder en la realidad? A esos presidentes de los tribunales que solamente están en los listados de los centros de arbitraje, le vamos a poder ahora iniciar procesos sancionatorios, o sea, según las normas de control que tiene el OCE, ya no solamente respecto a los reglamentos internos que puedan tener los centros de arbitraje, sino que cualquier ciudadano, además, cualquier ciudadano ante la inconducta va a poder recurrir a las normas sancionadoras que regule el OCE. Eso es importante porque ya no solamente va a ser el organismo supervisor de contratación del Estado que intervenga en el tema del arbitraje, sino que esta entidad que se cree va a ser especializada, va a ser controladora y va a ser la reglamentadora de toda la actividad de los centros institucionales, que no existe ahora, ¿no? Y te lo digo así, un ejemplo sencillo. Si un árbitro en contrataciones del Estado emite un laudo contraviniendo la norma y ese proceso ha sido administrado por un centro de arbitraje, no hay procedimiento sancionatorio más que el que regule el propio centro del arbitraje. No, los ciudadanos ahí están al margen del procedimiento. Los ciudadanos no podemos estar al margen de un procedimiento donde está vinculado dinero público. Si deciden sobre dinero público, tienen que decir conforme la norma. De repente muchos desde la visión privada del arbitraje pueden decir, no, todos los controles que se imponen al arbitraje son funestos para el arbitraje. De repente para el arbitraje comercial, sí, ¿no? Porque se afecta la autonomía y la voluntad de los privados, pero en el arbitraje, en contratación del Estado, yo considero que sí están bien los controles, y qué bueno que se haya dispuesto la creación de esta institución especializada, ¿no? Sí, en verdad, lo que tú mencionas de que haya nuevos controles, sobre todo para el tema de arbitraje, que se ha visto muchas veces decisiones que muchos de ellos terminan en revisión judicial, algunas son cuestionables, hay mucha colusión también a veces con las mismas entidades o con los contratistas, y que al final genera un perjuicio al Estado. Es necesario que ante tanta impunidad en general en el ámbito público, ¿no? Digamos, el OCE tenga esta facultad para que pueda sancionar, sobre todo, ¿no? Porque lo que se busca acá es más control, ¿no? Pero también la observación iría porque a veces el exceso de control también hace que los trámites se vuelvan más burocráticos, más lentos, más costosos, ¿no? Y al fin y al cabo, como tú hace un momento mencionaste, lo que se requiere es, digamos, controlar o ver la conducta de quienes ingresan. De repente hubiera sido mejor que se haga un mejor filtro, ¿no? Por eso dices tú que se va a crear una entidad que depende de la PCM para que pueda nombrar o acreditar las instituciones, pero esperemos también pues que no sea la argolla de siempre, ¿no? Porque digamos, concentrar otra vez en los centros y en Lima arbitrajes, creo que tú también estuviste la vez pasada en Ayacucho, ¿no? La crítica que se hace siempre en las provincias es de que todo a veces termina en Lima y son 2 o 3 entidades de las cuales nadie duda de su categoría, de la solidez institucional, académica que se tiene, pero digamos, el tema va en democratizar, ¿no? Que es parte también de la descentralización, ¿no? ¿Cuál sería tu apreciación? Tienes la razón. Yo siempre he criticado a ese grupo de árbitros a los que yo les llamo árbitros golondrinos, que los ves en todos los centros de arbitraje del país. Exacto. Hay un grupo de 14, 15 personas que están en todos los centros de arbitraje, y en realidad qué bueno que busquen su forma de su actividad, que se genere actividad profesional en ellos, pero eso no ha permitido que en las provincias, yo vengo de la ciudad de Piura, por ejemplo, en Piura se arbitra mucho, pero los profesionales piuranos no participan en esos procesos, y a veces no es que no quieran participar, sino que las condiciones
no se producen porque existe ya un grupo de estas personas que van por todo el mundo, ¿no? Ahí donde cambia el viento, ahí van, ¿no? Y van en grupo además, no solamente va uno, va en grupo. Y tú ves a las mismas personas que resuelven y que cometen una serie además de muchas veces cometen una serie de errores, ¿sabes por qué? Porque pueden tener muchos doctorados fuera del país, pueden tener muchos posgrados de especialización, pero en realidad el área de contrataciones es un área especializada, que no solamente se puede ver desde el ámbito civil o del ámbito administrativo o de un ámbito especializado, sino que es un conocimiento que linda mucho con lo técnico. Entonces, si tú eres una persona que no tienes experiencia en ese ámbito, en el ámbito técnico, puedes ser un jurista muy reconocido, pero no vas a decidir adecuadamente. Y yo te puedo traer un listado de laudos emitidos por personas que son parte de este grupo de árbitros gondorinos, donde evidentemente hay un error en el derecho. Muchos civilistas Sí. parece que hubieran metido en el tema o sea, como tú dices, ¿no? Falta un poco más de ver el campo del lado público, ¿no? Sí, Del lado público, de gestión pública. Para un civilista, un adicional es simplemente así. A ti te contratan para A y B y resulta que necesitas hacer C. Entonces un civilista dice, no, ese C no va porque ese C no ha sido contratado. Y en realidad, un adicional, por ejemplo, un adicional en obra no aparece así. O sea, no aparece literalmente como una palabra adicional, sino que se inserta en el ADN de la obra. O sea, coloquialmente le podemos denominar adicional, pero en realidad no es adicional. Por la naturaleza es parte, sino que como somos seres humanos y a veces cometemos errores, a veces con intención o sin intención, no preveemos cuando contratamos. No sabemos cuál es el futuro, al fin y claro. al cabo, ¿no? Y un civilista pues ve un contrato suscrito con el Estado y ese es el contrato. Pero no se da cuenta que a veces la manifestación de la voluntad de la entidad no está en el contrato, sino está en el plan operativo institucional, en los documentos de planificación estratégica. Si yo requiero un hospital con determinadas condiciones, el hecho de que yo me haya equivocado con una persona, o uno o varios se hayan equivocado en elaborar el expediente técnico, no elimina la necesidad de que un hospital sea ejecutado de tal forma que se satisfaga la necesidad pública con ese hospital. Y eso no está en el contrato. Así es. Eso no está en el contrato. Eso está en todos los documentos de gestión donde aparece la necesidad de la entidad, ¿no? Hay todo un tema ahora lo que generalmente se está hablando, que incluso el Estado no tiene voluntad. El Estado no tiene voluntad, el Estado solamente debe ejecutar lo que sirva para satisfacer las necesidades públicas. Por lo tanto, todo ese paquete de disposiciones, ese paquete de reglas que condicionan cómo se va a satisfacer la necesidad pública, eso digamos, es parte del contrato. Un civilista no lo va a ver así. ¿Sí? Por eso es que en principio, la norma hay un error cuando dicen que el adicional no es arbitrable, al contrario, el adicional debe ser el más arbitrable de todas las controversias, lo que más se debería dar, ¿no? Porque ahí se requiere la participación de profesionales especializados en el tema. Arquitectos para poder revisarlo, ¿no? Por supuesto, pero la norma dice, no, eso no es arbitrable, ¿no? Eso no es arbitrable, entonces te vas al Poder Judicial. Los que han redactado la norma dicen equivocado, porque un adicional que va al Poder Judicial se va a contaminar de todos los problemas que tiene el Poder Judicial. Coincido contigo, Javier, en la crítica, que verdad a veces, digamos, estaríamos más especialistas técnicos que vean el tema del punto de vista de la gestión pública, ¿no? Como tú has mencionado. Bueno, Javier, el tiempo es bastante ingrato, yo quiero agradecerte por tu disposición y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias también por la invitación. Muchas gracias, será hasta el próximo viernes.